Mensaje de este día llamado la guerra. Por ahí se mira a alguien que está recibiendo flecha o un escudo. Y precisamente el mensaje de este día es que estamos llamados a la guerra. Leímos al principio el versículo de que por mayor tentación que venga, el mismo Señor nos da la salida. No hay tentación que no podamos resistir. Es más, Él nos da la salida. Pero muchas veces, mientras pasamos pruebas, tentaciones, se nos hace difícil luchar. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, no sé si ya lo tienen, amén, vamos a leer palabras que en mi Biblia por lo menos están en rojo. Usted en su Biblia va a ver de repente palabras escritas en color rojo. Eso quiere decir que son palabras que salieron directamente de la boca del Señor Jesús, a diferencia de las que son color negrita. Y en capítulo 3, versículos de 1 al 6 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice lo siguiente. El que tiene los 7 espíritus es el Señor Jesús y las 7 estrellas es el Señor Jesús, que él lo explica en el capítulo 1 y 2. Dice después: yo conozco tus obras, iglesia en San Miguel, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Lo que Dios nos llama, hermanos, a que estemos vigilantes, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigue diciendo Apocalipsis, versículo 3. Acuérdate, hermano, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas allá en San Miguel, allá en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas en aquella boda del Cordero, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y vea lo que dice después: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Oramos y decimos: amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que hemos venido a adorarte, a exaltar tu santo y poderoso nombre, Señor. En este momento venimos con palabras, Señor, que lleguen a los corazones de aquel que necesita ser fortalecido en medio de la prueba, Señor. Sé tú haciendo el milagro en la vida de cada uno de nosotros, y por favor, Señor, que tu Santo Espíritu no se aparte de San Miguel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanitos? Lo que acabamos de leer en Apocalipsis puede ser hasta algo que cree dudas, por así decirlo. El domingo pasado estábamos celebrando que nuestra hermana, antes le decíamos amiga Vicky, pero hoy es nuestra hermana Vicky, fue bautizada. Y no cualquier bautismo, sino que el bautismo en el nombre de Jesús. Y en ese preciso momento que somos bautizados, que recibimos su nombre en nuestro corazón, nuestro nombre, Gabriel Nolasco, está escrito en el libro de la vida. Pero este versículo que acabamos de leer de la iglesia en Sardis me dice que aquel que tiene poder de poner mi nombre en el libro de la vida también tiene borrador. También tiene borrador. Y entonces yo me pregunto, ¿será que la salvación se pierde? Y aquí entramos en un tema teológico, porque muchos van a decir: no, ¿cómo va a creer que la salvación se va a perder? Entonces no sirvió que el Señor muriera por mis pecados. Muchos van a decir: no, ¿cómo va a creer? Desde antes que yo naciera, yo estaba predestinado a ser salvo. Por lo tanto, yo no pierdo mi salvación. Pero lo que yo veo en este capítulo es que el que tenemos que tenerle miedo es aquel que tiene el poder de borrar su nombre del libro de la vida. Yo no sé usted si se borra o no se borra, pero para mí, yo voy a hacer de aquel rotulito que le pusimos ahí, la llamarada de Tusa, y que abajo dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Si no, veamos la parábola de las vírgenes que estaban dormidas, y así muchas parábolas. Pero para mí, para mi fe, la salvación sí se pierde. Por lo tanto, yo que estoy en este caminar cristiano,
voy a cuidar y proteger esa salvación. Y para entender un poquito más esto, porque yo digo, el que persevera hasta el final, pero ¿el final de qué? Digo a veces yo. Yo lo veo específicamente bien en el tabernáculo que estuvo en el desierto. En el tabernáculo vamos a poder ver que estaba un lugar destinado para la adoración y la presencia de Dios, que estaba en medio de todo el mundo, pero de todo el mundo había un único lugar donde se adoraba a Dios. Y en ese lugar estaba la presencia de Dios, la Shekinah, en ese tabernáculo. Entonces hay un proceso para venir del mundo y llegar hasta este punto final. Y el que se mantenga acá, desde que su nombre fue escrito en el libro de la vida hasta el final, dice Marcos, ese va a ser salvo. Entonces, si vemos el tabernáculo como un planito, en el tabernáculo lo primero que está es la puerta. El domingo pasado nuestro pastor predicaba acerca que la puerta que nos da el acceso acá es el Señor Jesús. Luego de eso entramos a lo que es el proceso del arrepentimiento, donde sacrificamos nuestra carne. Ya no sacrificamos un cordero o una vaca que cubría el pecado de mi familia. Me sacrifico yo, sacrifico mi carne. Y luego paso al lavado. Lo que hicimos el domingo pasado con nuestra hermana Vicky, donde sus pecados fueron lavados, donde su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Lastimosamente, hermanos, muchos creemos que hasta aquí es suficiente. Porque después sigue entrar al lugar santo. En ese lugar santo encontramos 3 elementos importantísimos. El primero es el candelabro de oro, el altar de incienso y la mesa de los panes. En la Biblia, en Apocalipsis, usted va a encontrar que el altar de incienso representa las oraciones de los santos. Los que oramos, los que disponemos de un tiempo para desvelarnos para orar, de madrugar. La Biblia, la palabra de Dios, está representada con la mesa de los panes. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si estamos en este lugar, vamos a estar en luz. Entonces, si lo vemos sencillamente, si nosotros estamos, después de haber sido bautizados, tendríamos que mantenernos acá. Tendríamos que mantenernos orando, leyendo la Biblia y vamos a hacer luz. Pero muchas veces nos bautizamos, pero no nos gusta pasar acá. Quizás solo fuimos llamarada de Tusa, que al principio sí, orábamos y que el primer amor, pero después pasa algo y nos regresamos otra vez al mundo. Y decimos, la salvación no se pierde. Porque la meta, nuestro punto final es llegar al lugar santísimo. A lo que Apocalipsis se le llama la boda del Cordero. Donde vamos a poder ver cara a cara a Dios, donde estaba la presencia de Dios, su Shekinah. Estamos invitados a ir. Pero para llegar a ese momento épico que no aparece en ningún otro lado, tenemos que perseverar. No solamente bautizarnos y después regresar al mundo. No funciona así. No funciona así. Luego vemos entonces que desde el principio, desde Génesis, ha habido alguien que nos quiere sacar de acá. Desde el principio. La misión del enemigo, de Satanás, del diablo, como usted le quiera llamar, es sacarnos de la presencia de Dios y decir que en el mundo estamos mejor, porque el mundo es más divertido. Hacemos cosas que le gusta más a esta carne. Entonces, este día, mi misión es que identifiquemos cuál es el plan que trabaja el enemigo en nosotros. Porque yo quiero mantenerme en el lugar santo para recibir a mi Señor que vendrá de los cielos y que Él me pueda decir, siervo infiel has sido, pero ven a mi presencia. Ahí quiero estar yo. Y busquen su Biblia en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 vamos a encontrar cómo es que el enemigo trabaja. Mateo 12, versículos 43 al 45. ¿Lo tenemos, hermanos? Si no anda Biblia en la pantalla lo puede ver. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo
sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y ese espíritu inmundo no encuentra reposo. Entonces dice ese espíritu: volveré a mi casa de donde salí, de aquel hombre que salí, de donde salí. Y cuando llega, vea cómo encuentra la casa de ese hombre. La encuentra desocupada, barrida y adornada. Luego dice: entonces va y mire qué es lo que hace este espíritu inmundo. Se lleva a otros amigos. Lleva 7 espíritus inmundos peores que el primero y vienen a hacer posesión de la casa de ese hombre. Y el estado de ese hombre viene a ser peor de como estaba al principio. Dice la palabra: así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, este versículo, el Señor Jesús no se lo estaba diciendo a una persona que acababa de liberar de demonios. No se lo estaba diciendo después de haber liberado demonios. Se lo estaba diciendo a los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos. A ellos se los estaba diciendo. Y esto también, hermanos, es una parábola. Lastimosamente, habían parábolas que el Señor se le explicaba a sus discípulos y tenemos registro en la Biblia. Pero esta parábola como tal no la explica el Señor Jesús. Por lo tanto, no quiero caer en el error de venir a decirle una advertencia que a usted le dé miedo, cuando quizás no sea así. Pero el Señor Jesús dijo cómo trabajan los demonios en esta parábola. Por lo tanto, hay ciertas cosas que son obvias que tenemos que dejar de hacer si no queremos que el enemigo entre a nuestra casa. La primera, por ejemplo, es consultar a adivinos y brujos. Consultar a adivinos y brujos. Y este mensaje nació porque en la página de la iglesia nos escriben amigos que nos ven en redes. Y varios me escriben y dicen: hermano, ore por tal persona que lo han embrujado. Hermano, ore, ayúdeme a orar por tal amiga que la han embrujado. Entonces, no es que diga que no exista, porque el mal existe y es el príncipe de este mundo. Entonces, yo hago la oración por ellos, pero si usted en algún momento consultó brujos o adivinos, no lo haga. Si no ha pedido usted perdón a Dios porque quizá lo hizo en un pasado y no le ha pedido perdón, hoy es el día para que le pida perdón. Porque quizás esas cadenas del pasado son las que le vienen arrastrando ahora consecuencias. Lo otro es el uso de la ouija y otros ritos espiritistas. Hermanos, no lo hagan. Jóvenes, quizás ustedes en el colegio, porque yo conocí la ouija en el colegio. Yo no la andaba buscando, pero amigos míos que sí tenían eso, me lo mostraron. Jóvenes, huyan de eso. Es curioso, da curiosidad saber qué es, porque nos sentimos más machitos, pero huya de eso. Lo otro es creer que usted tiene una conexión espiritual con los fallecidos. Hermanos, cuando su papá, su mamá, su abuelita ya murió, la persona que usted tanto amaba ya murió, esa persona o ese espíritu no viene a buscar y hablar con usted. La Biblia dice que cuando uno se muere, ahí está en el cementerio. Y de ahí no pasa uno hasta que sea la resurrección. Por lo tanto, hermanos, no crea que si usted de repente ve que pasa una sombra, diga: ay, esa era mi mamá. Que de repente ve que pasa por ahí un ratón y usted dice: ahí va mi abuelita, era mi abuelita la que vino a visitarme. Hermanos, esos son engaños del enemigo. Lastimosamente, en nuestros momentos de mayor dolor, cuando perdemos a esos seres queridos, el enemigo se aprovecha para hacerle creer cosas a usted. Pero su papá, su mamá, su abuelita, quien haya muerto, está en el cementerio y déjelo descansar. Recordamos la memoria de ellos, pero todos vamos a resucitar, dice la palabra. Lo siguiente es tener supersticiones excesivas. Si usted de repente ve una escalera y le da miedo pasar abajo de la escalera, no porque le caiga un cumbo, sino porque cree que le va a ir mal. Si usted de repente se le quiebra un espejo y dice: 7 años de mala suerte me van a caer. Si usted de repente en fin de año se pone ropa de color porque cree que esa ropa de color le va a dar dinero. Si usted se pone ropa de color roja porque cree que le va a dar amor, no lo haga. No lo haga. Y por último, el consumo de contenido satánico. Las películas de miedo, de terror, música blasfema de rock, juegos, libros.
Hermano, ya no lo haga. No lo haga. Y yo creo que estas cosas son las cosas obvias donde uno dice, ahí está la presencia de Satanás. Pero ya en el día a día, yo creo que el enemigo no se le va a presentar a usted con cachos y cola, porque él es más vivo. Él no es dundo. Por ejemplo, en el trabajo estamos trabajando en el Hospital Rosales, porque el Hospital Rosales lo están botando. Entonces hay edificios que están abandonados porque los están restaurando. Yo tengo una compañera en el trabajo que ella es rockera y ella es agnóstica. Agnóstica es aquel que dice, no creo en Dios, pero tampoco niego que exista. Pero mientras yo no le haga daño a nadie, no me interesa a mí creer o no creer en Dios. Entonces, esta amiga que es rockera y que es agnóstica, la mandé a sacar medidas ahí, en el tercer nivel del hospital de especialidades, que está abandonado. Ahí no hay nada. Pero para llegar ahí, tiene que pasar por el primer nivel, donde está la morgue, donde ya ni muertos hay, porque todos lo han sacado. Pero mi compañera, la que es rockera, le dio miedo entrar ahí. Y la mandé y ya regresó. A los 5 minutos ya venía de regreso. Bueno, y las medidas, le dije yo. Es que me dio miedo entrar ahí, me dijo. Bueno, hubiera cantado las canciones que usted pone, le dije, para que le diera valor. No, me dijo. Entonces, por muy machitos que nos sintamos viendo películas de miedo, por muy machitos que nos sintamos escuchando música rock, cuando la vea en serio, le va a dar miedo. Ahí se va a acordar del Señor Jesús. Por lo tanto, esto es tan cierto cuando leí Daniel, que existe el reino terrenal, que es el que vemos, pero también existe el reino espiritual, que lastimosamente, como no lo vemos, se nos hace difícil creer en ese reino espiritual, pero existe. Por ejemplo, cuando usted ve Daniel, el libro de Daniel y el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, usted va a ver que Nabucodonosor soñó con una estructura que él tenía duda de qué significaba. Pero luego vemos que Daniel, un hombre usado por Dios, tuvo un mismo sueño con 4 bestias que representaban y se conectan con Daniel 2. Pero lo que ven los hombres terrenales, los hombres de la carne, lo que ven es un muñeco bien bonito. Pero lo que ven los hombres de Dios, Daniel, ante estas estructuras tan bonitas, lo que ven es bestias. Aunque terrenalmente veamos bien bonitas las cosas, pero espiritualmente lo que Dios ve son bestias. Por eso es que yo creo que el demonio, Satanás, cuando se le presente, no se le va a presentar con calos y cocha, ¿cómo es? Con cachos y con cola. Por eso no espere ver usted estas bestias, porque cuando vea, ahí sí va a salir corriendo, pero el diablo es más astuto. Por ejemplo, los que caen en adulterio o fornicación, usted quizá ve bonita a la mujer, porque anda minifalda, le ve bonito el escote, aunque tenga su novia, aunque tenga su esposa. Pero dice Proverbios que aquel hombre que besa los labios de la mujer que no es suya, es un abismo del que no va a salir. Aunque usted quizá la vea bonita, aunque quizás esa mujer le habla bonito, usted quizá la ve bonita, pero espiritualmente lo que Dios ve en usted es muerte. Posiblemente usted se acuesta con otra mujer o se acuesta con otro hombre teniendo a su esposo o su esposa. Usted la ve bonita porque le habla bien o le habla bien a esa persona. Terrenalmente se siente bien estar con otra persona, pero lo que Dios ve espiritualmente es carne y destrucción. Lo otro puede ser, quizás a usted le gusta compartir contenido con alguien, quizás tiene su persona, porque para llegar a este punto, todo empieza con un WhatsApp. Todo empieza con lo que vemos en Facebook, en Instagram. Ahí empieza todo. Para llegar a este punto, empezamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que ve en sus redes sociales? ¿Qué es lo que ve en su Instagram, en su TikTok? Quizás usted no ve mal mandarle fotos de sus partes íntimas a una persona. Quizá usted no ve mal que de repente varios hombres la estén piropeando en su WhatsApp, o que usted esté piropeando a varias mujeres en su WhatsApp. No se ve mal que le digan qué guapa sos, mi rey, qué bonito sos. Si yo fuera tu esposa, si yo fuera tu esposo. Pero lo que ve espiritualmente Dios son demonios que están alrededor suyo. Quizás usted tiene problemas con la ira y usted dice, bueno, a mí nadie me va a hablar fuerte a mí. El que me salga más bravo, yo le salgo más bravo todavía, y a mí nadie me puede gritar porque le grito más fuerte.
Y usted después que lo deja callado dice, bueno, a mí ya ven, a mí nadie me puede decir nada. Pero quizás lo que Dios ve son bestias que están adentro de uno, que es la ira, el enojo, ser mecha corta. Lo otro y el peor que es para mí es la soberbia. Porque la soberbia es como el mal aliento. El mal aliento, los demás lo sienten menos el que anda el tufo en la boca. La soberbia es lo principal de caer en todo lo demás. Es cuando lo aconsejan y usted no hace caso. Es cuando usted lee la palabra y no le hace caso a la palabra. Porque usted se cree justo y usted cree que lo que usted hace es lo correcto. La soberbia, hermanos, aunque usted vea que usted logra todos sus objetivos sin importar a quién le pase encima, lo que Dios ve detrás de usted, eso es una bestia. Como las que miraba Daniel. Podemos hablar de la pereza, de los diferentes, visitar hechiceros, visitar brujos. Y el más delicado que es cuando estamos deprimidos o tristes. Porque lastimosamente en esos tiempos de desierto que pasamos por las pruebas, hay algunas veces el enemigo nos quiere meter la mentira en la cabeza. Pero depende de nosotros si queremos salir adelante o nos quedamos siempre tirados en el suelo. Por eso el propósito de esos mensajes. Y esto que acabo de exponer, hermano, no crea que me lo he inventado. He explicado los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Hermanos, si en usted está el Espíritu Santo de Dios, tendrían que verse los frutos del Espíritu. Pero si usted muestra pecados de lujuria, de fornicación, de adulterio, de ira, de celos, lo que en usted está todo menos el Espíritu Santo. Y les recuerdo lo siguiente, hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades, principados, que son los que gobiernan este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Hay un coro que me gusta que dice, ningún principado, ninguna potestad, ninguna arma forjada, dice ese corito, podrá vencer a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No existe hueste maligna que le pueda vencer. Por lo tanto, al ver este versículo podemos ver que nuestra lucha no es contra ser fracasados. Nuestra lucha espiritual es con el espíritu de temor, con el espíritu de duda que llega a veces a nuestra vida. Nosotros ya no somos, ya no tenemos miedo. Nuestro problema, nuestra lucha no es contra el problema que lo vemos grande. Quizás nuestra lucha es con aquel espíritu de ansiedad que gobierna nuestra vida muchas veces. Por lo tanto, hermanos, también eso le voy a decir, su lucha no es contra su esposo, su lucha no es contra su esposa, su lucha es con las huestes que gobiernan muchas veces el hogar, que pocas veces son las celestiales. Muchas veces gobierna más el diablo en nuestra casa que el propio Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero concluir en este día es que estamos en una guerra. Estamos en una guerra constante de día tras día, en la cual se va a decidir usted de qué bando va a estar. Donde Dios va a poner a prueba su corazón y va a ver Dios en usted si es capaz de defender su santo nombre que lo ha puesto en su corazón. Porque si no lo protege ese nombre, dice el Señor, va a borrar su nombre del libro de la vida. Por eso traigo unos ciertos puntos que quiero analizar rápidamente referente a este tema de liberarnos. Por ejemplo, los demonios pueden irse, pero no se van a ir de usted hasta que usted mismo los expulse. Y para eso usted tiene que ponerle nombre y apellido a su pecado. Tenemos que dejar de ser como Adán y Eva, que le echábamos la culpa al otro. Eva decía, es que la serpiente me engañó, entonces por eso caí. Adán dijo, es que la mujer que tú me diste, Señor, me dio. Hermanos, el primer paso es expulsar los demonios que están en su vida, pero tiene que usted decir de su boca qué pecado está combatiendo. Mientras no lo diga, mientras no salga de su boca, usted va a seguir trabajando, va a sentirse aliviado, pero no va a ser expulsar ese mal espíritu que está en usted. Lo vemos en el rey Saúl. El rey Saúl dice que él le llegó un espíritu inmundo, pero de repente, cuando el rey David, que en aquel tiempo no era rey, le iba con su arpa quizás a cantarle los salmos, a cantarle alabanza a Dios, pues después de eso, el rey Saúl sentía alivio, porque el espíritu inmundo se iba, pero también regresaba a Saúl.
Dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, después dice ese espíritu inmundo que va a regresar a su casa. Por lo tanto, hermanos, cuando usted expulsa al enemigo de su vida, él pierde toda propiedad de regresar a su casa. Somos nosotros muchas veces que tenemos esos demonios. Por lo tanto, hermanos, los demonios no se van a ir voluntariamente. Tienen que ser expulsados de raíz. Porque los demonios no aceptan un no por respuesta. Usted no le puede decir, demonio, ¿te quieres ir? Demonio, fíjate que mi familia está mal, ¿te puedes ir? Usted tiene que hablar con propiedad y decirle, demonio, te vas de este día porque en mi casa gobierna Dios. Y los primeros, los que tendríamos que ser los primeros en ponerle frente al enemigo somos los hombres. Los que llevamos los pantalones en la casa. Los que el enemigo nos tiene miedo a nosotros. No la esposa, no los hijos, el hombre de la casa. Para eso los hombres tienen que ser los primeros de estar de rodillas. Los hombres tienen que ser los primeros en buscar a Dios en ayuno y oración. No la esposa, no los hijos, el hombre de la casa. Para eso es hombre. El siguiente punto es que si bien es cierto, nos sentimos bien aliviados cuando cantamos esos coritos que nos dan tranquilidad, que derramamos lágrimas, pero para que los seres espirituales de este tiempo se vayan, tenemos que arrepentirnos. Una vez que usted proclame con su boca con qué está luchando, lo siguiente que tiene que hacer es arrepentirse. Y aquí quiero aclarar dos cosas, porque según el diccionario de la lengua española, que es bien mundana, dice que el arrepentimiento es lo siguiente. Según el diccionario, arrepentirse es un sentimiento de tristeza, de remordimiento por haber hecho algo mal. Y muchas veces confundimos eso. Creemos que sentirnos tristes porque hicimos algo mal, eso es arrepentirse. Pero eso es remordimiento. Los que tenemos el Espíritu de Dios y vemos que hicimos algo malo, nos sentimos mal. Los que son más cara dura, hasta que los descubrieron en algo, se sienten mal. Pero normalmente mientras andan en el pecado no se sienten mal, hasta que los descubren. Por lo tanto, el remordimiento es llamarada de tusa. Es solo sentirse mal y pedir disculpas. Pero solo pedir disculpas no es suficiente. Porque si usted no expulsa ese enemigo, aunque usted pide disculpas, ese ser espiritual va a regresar a su casa, que es usted. No es suficiente pedir disculpas. Lo que bíblicamente significa arrepentimiento, que lo va a encontrar en toda la Biblia, viene del hebreo shuv. El hebreo shuv significa dar vuelta o tomar una dirección diferente. Los profetas llamaban al pueblo de Israel, Israel, vuélvete a tu Dios. Israel, sal de tu mal camino y regresa a tu Dios. Eso implica, hermano, lo que está en griego. En griego, arrepentimiento significa metaneo, que significa cambiar de mente. Arrepentimiento es que usted, además de que pida disculpas, sea una persona diferente. No se trata solo de pedir disculpas y ya estuvo. Tiene que ser diferente. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Por lo tanto, si no se arrepiente, usted va a llegar a ser como Saúl. Saúl jamás le pidió perdón a Dios, a diferencia del rey David. A Saúl le importaba más su corona que servirle a Dios. Por eso cuando usted está arrepentido, muchas veces dice, bueno, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así era Saúl. De los que pedían perdón, hacían las cosas en vez de estar pidiendo permiso. Y venimos después con sacrificios a Dios, queriendo hacer ayunos de un mes. Venimos con sacrificios a Dios a no faltar nunca a la iglesia. Y esos sacrificios que no son verdaderos son como trapos inmundos. Porque Dios no quiere su sacrificio, Dios no quiere su dinero. Dios quiere que usted sea obediente. Obediente. No sacrificios que no valen nada. Por lo tanto, hermanos, tenemos que dejar de usar a Dios como que fuera acetaminofén o como que fuera la Tylenol. Que cuando andamos mal venimos aquí a orar y decimos, Dios, ayúdame. Y mientras estamos en la presencia de Dios, así como hacía David con Saúl, ese espíritu inmundo se va.
Y queremos que en la alabanza sentimos bien bonito, que nos sentimos bien tranquilos, o venimos en el carro escuchando alabanzas, pero usamos la palabra de Dios, usamos a Dios como que fuera acetaminofén. La acetaminofén le calma el dolor, pero no le quita el problema. El problema de tratar con huestes celestiales que son malignas es hablándoles en serio, no con medias tintas. Es la única manera. Y por último, bloquea la entrada del enemigo con el poder y la autoridad de Jesús. El versículo 44 dice: entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí. Y vea cómo la encuentra el enemigo. La encuentra desocupada, barrida y adornada. Desocupada, barrida y adornada. Muchas veces decimos, cuando yo sea una buena persona, ahí sí voy a servir a Dios. Ay, mientras cuando yo sea el más santo de todos, ahí le voy a servir a Dios. Muchas veces creemos que con limpiar nuestra casa, con barrer nuestra casa, con adornar nuestra casa, estamos protegidos del enemigo. Pero aunque la casa esté bonita, si no está ocupada por la presencia de Dios, Dios mismo que es fuego, usted no está con la garantía que el enemigo lo pueda atacar. Dice la palabra que la casa estaba desocupada, barrida y adornada. Es cuando viene el enemigo y ve las luces encendidas de la casa, pero adentro de la casa no hay nadie. Adentro de la casa de su corazón, hermanos, ¿quién gobierna? ¿Quién ocupa ese espacio en su corazón? Porque lo que el Señor Jesús quiere es llenar su vida con su santa presencia. Y ya no podemos seguir justificándonos con esto y decir, yo como soy bautizado en el nombre de Jesús, un demonio no me puede poseer, porque el Espíritu de Dios, decimos, ya habita en mí. Si el Espíritu de Dios habita en usted, tiene que verse, porque también se ven cuando el enemigo habita en usted. No podemos creer en esto y creer que por eso somos ya salvos y que por eso no nos puede pasar nada. Porque lo que Dios quiere, mi hermano, es venir a usted y llenar su vida. Llenar y que usted sea encendido por amor a Él. Que su vida esté llena en oración, que su vida esté llena en ayuno, en lectura bíblica, en ayudar al que necesita. Eso quiere el Señor Jesús, no sacrificios inmundos. Por eso, hermanos, tampoco podemos pasar todos los cultos rompiendo cadenas. A veces decimos, en el nombre de Jesús rompemos esta cadena de maldición. O en el nombre de Jesús declaro en el nombre de Jesús que esto no va a pasar. No podemos pasar así. Eso no funciona. Lo que Dios quiere es que estemos protegidos cuando ardemos por Él. No es solamente declarar y decir en el nombre de Jesús. No, tiene que estar Dios en su corazón y que ese fuego pentecostal esté en nuestra vida. Luego dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. El espíritu no va a regresar solo, va a regresar con más amigos, peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que yo veo en este hombre, el que está en el ejemplo, es que este hombre no puso resistencia al enemigo. Este hombre que dice la parábola, vemos que deja que los 7 espíritus lleguen a su vida y que lo gobiernen. Y no veo en ningún momento que le ponga paro. Y esto yo siento muchas veces que no aplica a nosotros, a los cristianos del nombre de Jesús. Porque cuando vemos que viene aquel enemigo que nos acongojaba anteriormente y le decimos, y de repente toca la puerta el enemigo de la pornografía, y le decimos, no, te has equivocado de casa, pornografía. Quizá el que estaba antes, pero el que está ahora, ya no, porque he hecho un pacto con mis ojos. Quizá el espíritu de la mentira viene a tocar su puerta con alguien que le trae un chambrecito y usted le dice, no, creo que te has equivocado de puerta, chambre, chisme. Pero el que vive ahora aquí ya no tiene que ver con chambres y con chismes. Por lo tanto, tampoco creo que esto aplique a nosotros, porque nosotros no somos una mala generación. Primera de Pedro dice que somos
un linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que Dios ha adquirido. ¿Y sabe para qué lo adquirió Dios? Para que vaya a evangelizar, para que acompañemos a hermano Copland, para que acompañemos a hermano Salvador y vayamos a testificar. Yo estaba en las tinieblas, pero ahora estoy en la luz admirable. Yo era ciego, pero ahora puedo ver las maravillas de Dios. Antes era enfermo, pero ahora soy libre del pecado en el nombre de Jesús. Eso somos nosotros, los del nombre de Jesús. Además, la palabra dice en Proverbios que 7 veces se cae el justo, pero el justo, el que confía en Dios, se vuelve a levantar como las águilas. Hermanos, si usted está en esa lucha constante y ha caído, levántese, levántese, no se quede ahí. Porque si se queda ahí postrado, 7 demonios más van a venir a su vida. Pero el justo, el que cree en Dios, se levanta y continúa hacia la meta. Levántese. En la última cena, hubo un momento también, el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás el enemigo, me ha pedido a ti para zarandearte como que fueran trigo. Pero vea lo que hace el Señor con sus amados. Vea lo que hace el Señor con aquellas personas que le son fieles a Él. Él ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Para que nuestra fe no falle. Y cuando hayas caído, Pedro, y te hayas arrepentido, regresa a mí. Regresa a mí. Por eso, si usted ha caído, la única manera de verse arrepentido es en esta posición. Así, pidiendo perdón. Señor, me equivoqué, lava mi corazón, sáname nuevamente. No peleando con la esposa, no peleando con el esposo, de rodillas. Regresar corriendo donde aquel que me ha sacado de las tinieblas y decirle: perdóname, pero aquí estoy nuevamente, ayúdame a salir de esta. Si tiene en su Biblia Salmo 27, ahí sí termino. Vamos a leer Salmo 27. Hermano Alan, ¿funciona el sonido? Sí. Salmo 27 dice, ¿lo tenemos? Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? De nadie. Porque el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y se cayeron. Porque a mi vida no van a regresar 7 demonios. No. Allá no regreso. Aunque un ejército acampe contra de mí, no temerá mi corazón. Dice el siguiente versículo: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque una sola cosa le he pedido al Señor, y esta voy a buscar: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para compartir, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Versículo 5: porque Él me esconderá en el tabernáculo en aquel día, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas al Señor mi Dios todopoderoso. Aleluya.